¿Cómo hacer queso fresco? Los materiales que vamos a utilizar son leche pasteurizada, hornillo, cazo o hervidor, cloruro cálcico, cuajo de ternera, fiambrera o bandeja de plástico, jarra medidora, frasco de vidrio, molde, termómetro, tela tipo gasa, sal, cuchara o cúter. Paso 1. Calentar 500 ml de leche fresca a baño María. No hervir hasta los 30 grados o 40 grados centígrados. Paso 2. Añadimos 12 gotas de cloruro cálcico disuelto en agua. Luego añadimos sal al gusto. El cloruro reforzará el contenido de calcio de nuestro queso y también posteriormente producirá una mayor firmeza a nuestro queso. Añadir 20 gotas de cuajo de ternera. Remover varios segundos para que se mezcle todo bien. El paso 3 consiste en meter la leche en una bandeja de plástico. Esperar entre 20 o 30 minutos a que haga efecto y cuaje la leche. El paso 4 es cortar la cuajada con un cuchillo haciendo trozos más o menos regulares. Después dejamos reposar la cuajada unos 5 minutos aproximadamente. Si está blanda, calentamos a fuego lento y removemos, para así hacer que la energía cinética que producirá el calor en las proteínas que no hayan sido transformadas por las enzimas lleguen a ellas y se produzca la desnaturalización de ella y la consiguiente precipitación. El paso 5 consiste en humedecer la gasa en agua y forrar el molde con esta. Después depositamos en el interior del molde los trozos de cuajada vamos empujando con ayuda de una cuchara, para que así el suelo de la leche quede en el molde y la cuajada por encima de la gasa. Con la ayuda de un escurridor nos ayudaremos para meter la poca cuajada que nos quede en el molde. Finalmente taparemos el queso con la gasa y lo dejaremos escurrir una noche. Conservaremos en el frigorífico y está listo para consumir.